Bienvenidos a este encuentro síncrono correspondiente a la unidad 3, correspondiente al juicio oral de la asignatura Destrezas de Litigación, correspondiente a la maestría de Derecho Procesal Penal impartida por el Instituto de Estudios Superiores y de Investigación IESIP. Les habla su facilitador, el abogado Daniel Gerardo Pérez Avendaño. Ya este es nuestro último encuentro. Hemos hecho un recorrido por la materia destrezas de litigación, en la cual ya estamos claros en los inicios del cambio del proceso inquisitivo al proceso acusatorio, cómo se dio en América Latina, cómo esto introdujo la oralidad en la mayoría de los procesos de la región, y con eso en Venezuela con el Código Orgánico Procesal Penal, que entró en vigencia con algunas de sus instituciones en 1998, otras en 1999. Luego también, bienvenido, doctor Jesús Huérfano. Luego también constitucionalmente, en 1999, como establecido en el artículo 257, que dice que tienen que ser, todos los procesos en Venezuela tienen que ser orales y breves, lo cual pues es una deuda que tiene también la legislación venezolana con respecto a procesos en otras materias. Igualmente, en la segunda sesión, en el segundo encuentro, hablamos de algo muy importante, de una de las destrezas de litigación más importantes, que es el punto de inicio de las herramientas que tienes para todo el proceso, que es la teoría del caso. Hablamos del decálogo de la teoría del caso, de todas las preguntas que nuestra narrativa tenía que responder, es que había que hacer un análisis no solo de los hechos, no solo fácticos, sino también había que hacer un análisis jurídico y un análisis probatorio. Igualmente hablamos de varias fases que corresponden a la teoría del caso: la fase constructiva en la fase incipiente de la investigación, la fase recolectiva de la teoría del caso, ya cuando solicitábamos diligencias de investigación al Ministerio Público cuando ostentamos la cualidad de defensores, o cuando el Ministerio Público solicita a sus subordinados funcionales la ejecución de estas diligencias de investigación. Igualmente, hablamos luego de ello en el tercer encuentro de las audiencias previas al juicio oral. Hablamos de la audiencia de imputación, que se podía dar de varias maneras: la imputación en sede fiscal, la imputación según el procedimiento de delitos menos graves, la imputación en la flagrancia, la imputación en una audiencia de captura. También estuvimos conversando sobre el caso de la oposición de excepciones al ejercicio de la acción penal, específicamente en la fase preparatoria, donde también se puede realizar una audiencia. De la audiencia preliminar, que es de suma importancia como filtro en el proceso y como fase depurativa de la teoría del caso. Y por último, hablamos en la sesión pasada de la audiencia, rápidamente hablamos de la audiencia de conciliación en los delitos de instancia de parte agraviada, en los cuales hablábamos que no hay etapa de investigación, que el Ministerio Público únicamente puede actuar a solicitud del acusador privado cuando solicita un auxilio judicial, y se realiza la audiencia de conciliación. Le hablábamos de varios tips de los cuales había que estar muy pendientes, como por ejemplo de la redacción del poder, que sí cumpliera con las características especiales que establece el Código Orgánico Procesal Penal, y el desistimiento, que es muy importante porque ello podría acarrear, de ser declarada desistida la acusación privada, podría acarrear
la condena en costas procesales. Para el día de hoy, iniciamos con, como se los dije al inicio, la unidad 3, que cambiamos con la unidad 4, como lo hemos hablado en varias oportunidades en la sesión anterior, que es correspondiente al juicio oral y público. El juicio oral y público es pues como la etapa cumbre para demostrar todas estas las destrezas de litigación que hemos hablado, y en el caso de la teoría del caso, valga la redundancia, de la teoría del caso, es donde vamos a llegar a esa fase expositiva, donde donde le vamos a explanar al juez todo este análisis fáctico, jurídico y probatorio que hemos hecho desde el inicio de la fase constructiva de la teoría del caso. Hay dos tipos de estrategia que nosotros podemos tomar cuando llegamos a un juicio oral y público. Por supuesto, las hemos ido construyendo desde las fases anteriores. La primera es la defensa penal activa. ¿Cuál es la defensa penal activa? Es aquella donde vamos a exponer, como les decía anteriormente, nuestro relato. Vamos a exponer nuestra teoría del caso. Le vamos a decir al juez de primera instancia en funciones de juicio una versión, una hipótesis diferente a la del Ministerio Público. Le vamos a decir esto que está planteando el Ministerio Público, estos hechos, esta narración no sucedió. Lo que sucedió fue esto, esto, esto y esto, que es la teoría del caso, donde cada hecho que vamos a narrar va a tener que ser probado posteriormente cuando se evacúen los órganos de prueba en el juicio oral y público. Entonces presentamos nosotros una hipótesis diferente. Esta es la defensa penal activa, pero hay otra defensa penal que se denomina pasiva, que es en el transcurso de las fases anteriores, quizás no hemos llegado a la conclusión de que no podemos probar qué es lo que ha sucedido. Entonces lo que buscamos es destruir, atacar la teoría del caso del Ministerio Público o del acusador particular propio o querellante. ¿Cómo lo podemos hacer? En primer lugar, tratando de que haya una duda razonable. Recordemos que la carga de la prueba no la tiene la defensa, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público, con todos sus elementos probatorios, con todos sus órganos de prueba que ha promovido debidamente en la acusación, debe desvirtuar la presunción de inocencia. Por tanto, nosotros vamos a tratar de atacar esa versión del Ministerio Público. Nosotros no vamos a tener una versión propia. Ejemplos de cómo podemos atacarla con la cadena de custodia. La cadena de custodia está establecida en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal y se establece minuciosamente en este artículo, por demás largo, cómo se debe llevar. E igualmente nos habla de un manual único de evidencias y de cadena de custodia que siempre tenemos que tomar en cuenta. Entonces, una manera de atacar la teoría del caso del Ministerio Público es con la cadena de custodia. Se me ocurre otra manera de atacarlo, un allanamiento realizado de una manera diferente a la que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Resulta que cuando nosotros estudiamos la acusación, cuando acuciosamente la revisamos, nos dimos cuenta que las entrevistas de los dos testigos de ley que establece el Código Orgánico Procesal para el allanamiento son un copia y pegue. Dicen exactamente lo mismo con comas, con puntos, con errores ortográficos, los mismos.
tenemos nosotros una presunción quizás de que cuando estos órganos de prueba, cuando estos testigos sean evacuados en el juicio oral y público, con un buen contrainterrogatorio, nosotros posiblemente vamos a probar de que estos ciudadanos no se encontraban como testigos en ese allanamiento. Podemos atacar por ahí también la teoría del caso del Ministerio Público. ¿Cómo llegamos a este juicio oral y público? Inició el proceso en su momento, ya sea por querella, por denuncia, por flagrancia, de oficio. Tuvimos una etapa de investigación, una fase de investigación que si estuvo privado de libertad el imputado duró 45 días, si no estuvo privado duró 6 meses, más su prórroga en su momento dependiendo de los delitos. Llegamos a una fase intermedia. En esa fase intermedia logramos promover pruebas, promovió pruebas el Ministerio Público, quizás en la audiencia preliminar, en su carácter de filtro, de control de la acusación, de las pruebas, el juez de primera instancia en funciones de control pudo haber inadmitido alguna de ellas, y se realizó en esa fase intermedia un auto de apertura a juicio. Un auto de apertura a juicio que dice el Código Orgánico Procesal Penal que es inapelable, pero el acta de las decisiones por las cuales se inadmitió una prueba ilegal, por ejemplo, o la admisión de una prueba que nosotros consideramos ilegal puede ser recurrida como un auto ante la Corte de Apelaciones. Entonces llegamos al juicio oral y público luego del auto de apertura a juicio. Se convoca al juicio en el procedimiento ordinario, en el caso que se haya llegado por el procedimiento abreviado, que les comentaba que desde hace mucho tiempo que en la práctica no lo veo solicitado, no he visto que el Ministerio Público lo solicite, pero si fue así, se omite en este caso la fase intermedia. Se llega únicamente con esas diligencias de investigación, esas pruebas urgentes y necesarias, pruebas no, diligencias de investigación urgentes y necesarias que realizó el Ministerio Público, se llega directamente al juicio y antes de los alegatos de apertura le corresponde al juez de juicio admitir las pruebas, admitir la acusación o no y admitir las pruebas de la defensa o no. Pero vamos a hablar, estamos llegando por el procedimiento ordinario. Al llegar por el procedimiento ordinario, tenemos que el juicio oral y público tiene ciertas características, tiene ciertos principios, entre los cuales está, por supuesto, la oralidad. Está prohibido que durante los alegatos de apertura, de clausura, se haga lectura de los mismos, de los alegatos. Simplemente puede solicitar, vamos a llamarlo así, permiso del juez de primera instancia en funciones de control para leer un artículo específico, para leer una jurisprudencia. Pero es necesario que todos los alegatos, es necesario que se realicen de manera oral. La inmediación, la contradicción, la continuidad, que yo tengo ciertas reservas de cómo se realizan actualmente los juicios orales y públicos, porque se suspenden por 10 días luego de cada sesión, cada audiencia de juicio oral y público, y lo que se hace es incorporar una prueba por su lectura, otra prueba por su lectura, otra prueba por su lectura, y se va perdiendo el sentido de lo que es la inmediación. Y un juicio de muy pocos órganos de prueba puede durar 5 meses, 6 meses. Un juicio que tenga muchos órganos de prueba puede durar un año, año y medio, y es imposible humanamente que un juez que tiene 15, 16, 17 juicios abiertos durante un año mantenga fresco en su cerebro todos los testimonios, todas las pruebas que se han incorporado por su lectura para poder realizar un juicio de la manera que debe ser. Entonces yo tengo
un criterio diferente a como en la práctica se llevan a cabo los juicios orales y públicos, porque considero que se viola el principio de la inmediación y de la contradicción, porque como les digo, no queda fresco en el cerebro de los jueces para poder decidir en su momento, luego de los alegatos de clausura en la sentencia, solo por medio de lo que ha percibido por sus sentidos, que es como debe ser, por medio de la inmediación, porque los jueces no deben leer las actas del proceso, no deben leer lo que está en el expediente, porque ahí vendríamos retrocediendo nosotros a lo que es el proceso, o lo que fue el proceso inquisitivo, que se basaba en lo escrito y no en lo inmediato que se percibe por los sentidos. Se inicia el juicio oral y público, comienza con los alegatos de apertura. ¿Cuál es el orden que deben llevar esos alegatos de apertura? En primer lugar, el Ministerio Público, quien está acusando de haber querellante, de haber presentado una acusación particular propia y haber sido admitida por el Tribunal de Funciones de Control, se le debe ceder la palabra con posterioridad al Ministerio Público, al querellante, y de no haber presentado acusación particular propia, sino únicamente haberse adherido a la acusación fiscal, pues no tendrá el derecho de palabra y correrá la suerte de lo que el Ministerio Público pueda probar o no en el juicio oral y público. Y luego, posteriormente, a la defensa. Aquí también hay oportunidad de que el imputado, porque se le puede llamar imputado en cualquier fase del proceso, aunque aquí ya está acusado, ya ha sido debidamente admitida la acusación del Ministerio Público y posiblemente la acusación particular propia. Y se le da la palabra, como les dije, a la defensa. Comenzamos con los alegatos de apertura. Yo tengo una frase aquí que cuando estuve preparando la clase de hoy me gustó mucho y me permito leérselas. Dice, se puede asemejar el alegato de apertura al tráiler de una película. En efecto, el tráiler nos tiene que dar una idea de qué se va a tratar la película, mostrarnos sus partes más interesantes y, por supuesto, nos tiene que generar ganas de verla. Me parece muy acertada esta frase para lo que son los alegatos de apertura en un juicio oral y público. Elementos importantes de estos alegatos de apertura. En primer lugar, es la oportunidad que tenemos como parte del proceso de dar una buena primera impresión al juez de primera instancia en funciones de juicio. Psicológicamente, se dice que los primeros 30 segundos en los cuales una persona te conoce son los más importantes para crear una buena impresión. De no crear una buena impresión en ese momento, es muy difícil que en este caso tu interlocutor, la persona, en este caso tu interlocutor es el juez de juicio, es muy difícil que cambie la opinión de ti. Ya si el juez de juicio se crea una impresión de que es un abogado que no estudió el caso, que es un abogado que no lleva una hilación correcta de lo que se debe hacer en unos alegatos de apertura, esa impresión es muy difícil que vaya a cambiarla. En segundo lugar, tenemos que esta es la fase expositiva de la teoría del caso. Por tanto, es el momento donde vamos a exponer todo aquello que fuimos construyendo desde el principio. Vamos a exponer los hechos, nuestra hipótesis, lo que nosotros queremos probar o lo que se va a probar en el transcurso del juicio. Ese análisis que hicimos de los hechos, ese análisis que concatenamos con lo jurídico, ese análisis que concatenamos
con lo probatorio esos hechos que vamos a explanar, que después uno a uno se van a ir probando con todos los órganos que se van a evacuar durante el juicio oral y público, sean pruebas documentales, sean experticias, sean testimonios que sean promovidos por el Ministerio Público, sean testimonios que sean promovidos por la defensa. Entonces se tiene que hacer una descripción total de todos los hechos y se debe hacer una enumeración de lo que son los órganos de prueba, los elementos probatorios que vamos a tener. Pero no podemos confundir enumeración con argumentación de los órganos de prueba. ¿Por qué nosotros no podemos argumentar sobre esos órganos de prueba? Porque aún no se han evacuado en el juicio. Nosotros no podemos decir que el testimonio de Pedro Pérez es importante porque él se encontraba en el lugar de los hechos al momento de la aprehensión. No, porque Pedro Pérez todavía no ha dado su declaración en el juicio oral y público. Eso va a ser posterior. No podemos argumentar de algo que no ha sucedido. Entonces sí podemos hacer una enumeración de lo que nosotros, de los órganos de prueba, de lo que nosotros consideramos con los que vamos a probar posteriormente nuestra teoría del caso. Tenemos que establecer claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo sucedieron los hechos. Día, hora. Es muy importante el lugar, cómo era ese lugar, cómo se realizaron los hechos. E igualmente tenemos que identificar claramente a todas las personas que intervinieron en el caso. Tienen que recordar que en teoría el juez de juicio llega virgen al juicio. El juez de juicio no debe haber leído la acusación. El juez de juicio no debe haber leído las actas. El juez de juicio no debe haber leído las entrevistas. El juez de juicio no se puede haber contaminado con lo que establece el expediente, por lo que les hablaba hace un momento, por el principio de la inmediación. Él tiene que decidir, él tiene que valorar cada una de las pruebas de ser evacuadas solo por lo que él ha percibido por sus sentidos en el momento, por la inmediación, no por la lectura. Entonces, eso es muy importante. Por tanto, nosotros tenemos que explicarle al juez, que en teoría no sabe nada del caso, tenemos que explicarle cuál es el caso, tenemos que explicarle cuáles son las personas que intervinieron, tenemos que explicarle en qué lugar fue, a qué hora fue, si era de noche, si era de día, si había poca iluminación, si no había iluminación, si a esa hora en ese sector había, ¿cómo es que se llama esto? No, Corpoelec nos había quitado la electricidad. No, todo eso puede pasar. Entonces, esto es muy importante. En estos alegatos de apertura se recomienda establecer un tema, establecer una frase que tenga pegada, utilizar algo que sintetice nuestro caso, que nosotros lo podamos estar machacando y machacando y machacando durante todo el juicio. Algo que tenga impacto, una etiqueta que se ancle en el cerebro del juzgador. Entonces, es importante fijar un tema específico, una etiqueta específica, que es, por supuesto, depende al caso que cada uno, el caso en ese momento se esté ventilando. Hay otro punto, que es, vamos a llamarlo, que es común, pero hay que hacerlo, que tenemos que enfatizar que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. Tenemos que enfatizar la presunción de inocencia que recae sobre el acusado, que en teoría nosotros no tenemos la necesidad de probar lo que sucedió,
sino es el Ministerio Público que tiene que probar que nuestro representado tiene responsabilidad penal, que su conducta se ajusta a ese tipo penal, que tiene responsabilidad penal en los hechos que ya se han acusado y que se están ventilando en el juicio oral y público. Por último, algo muy importante en los alegatos de apertura es que si podemos incorporar algunos apoyos visuales, es muy importante hacerlo. Proyecciones, en Videobeam, siempre lo importante es que estén bien realizadas y que cumplan su objetivo de que el juez también perciba por otros sentidos, pues lo que nosotros queremos probar posteriormente y lo que nosotros estamos exponiendo con nuestra narración y con la teoría del caso. Luego de los alegatos de apertura, bueno, quiero hacerles un breve comentario sobre las pruebas. Estamos claros que en la fase de investigación se solicitaron diligencias de investigación. Luego, según el artículo 311 del COP, se promovieron las pruebas. Luego, según el 313, el juez de control tuvo que admitirlas o no, pero hay otras oportunidades de promover pruebas. Una es la prueba complementaria. La prueba complementaria es aquella que has tenido conocimiento luego de la realización de la audiencia preliminar. Entonces, en este alegato de apertura, tienes la oportunidad de promover, creo que según el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, no, delito en audiencia. Ajá, 326, disculpen. Según el artículo 326, puedes promover esa prueba complementaria. Ahora, hay una nueva prueba que puede ser promovida si durante el juicio oral y público un testigo asoma un nuevo hecho, un hecho del que no tengamos conocimiento con anterioridad. Eso lo vamos a seguir hablando ya cuando estemos desarrollando el tema de interrogatorio y contrainterrogatorio que vamos a iniciar ya. El alegato de apertura puede ser muy bueno. El alegato de apertura puede explicar todo, pero el alegato de apertura no es un medio de prueba. Nosotros, las pruebas, los hechos tienen que ser narrados por los testigos. Por muy bien que lo hayamos hecho nosotros en el alegato de apertura o que lo hagamos en el alegato de clausura. Por eso, el interrogatorio debe tener varios objetivos. En primer lugar, bueno, vamos a diferenciar primero qué diferencia hay entre el interrogatorio y el contrainterrogatorio. El interrogatorio es hacia los testigos que yo promoví, que promoví como parte. El contrainterrogatorio se hace a los testigos que promovió la parte contraria. Porque, por ejemplo, el Ministerio Público promovió 5 testigos en su escrito acusatorio y fueron admitidos debidamente. El que va a iniciar las preguntas es el Ministerio Público porque es su testigo. Y entonces el interrogatorio lo realiza el Ministerio Público. Luego, posteriormente, le da la palabra a la defensa que hace el contrainterrogatorio. Esa es la diferencia. Entonces comenzamos con el interrogatorio. El objetivo que este testigo, que es nuestro testigo, por en el caso que si somos defensa, nosotros lo promovimos y vamos a comenzar nosotros el interrogatorio, relate los hechos. Relate los hechos de la mejor manera posible. Debe igualmente
nosotros con nuestras preguntas, hay otra frase que recordé ahorita cuando estaba preparando la clase, que me gustó mucho, que es que nosotros como abogados, como que vamos llevando el interrogatorio, tenemos que es como darle, hacer una analogía con el fútbol, que nosotros tenemos que darle la asistencia con la pelota al testigo para que el testigo meta el gol. El gol no lo vamos a meter nosotros. Nosotros simplemente le pasamos la pelota para que el testigo meta el gol. Nosotros no tenemos los hechos, como les dije, no los vamos a narrar nosotros, ¿no? Eso no va a ser la prueba. La prueba es lo que diga, lo que va a valorar el juez de juicio en la sentencia es lo que diga el testigo. Entonces, el testigo debe identificar a los personajes involucrados. Todo esto que hicimos nosotros en el alegato de apertura, que no es objeto de prueba, lo van a tener que hacer los testigos. Identificar los personajes involucrados. Con nuestras preguntas tenemos que hacer que el testigo describa perfectamente el lugar de los hechos y debemos identificar con nuestras preguntas los temas más relevantes para nuestra teoría del caso. ¿Qué puntos tenemos que tomar en cuenta en el interrogatorio? La credibilidad del testigo, la determinación cronológica de los hechos. Algo muy importante que se recomienda, no leer las preguntas. Cuando se lee las preguntas, quizás corremos el riesgo de perder la atención de la respuesta del testigo. Tenemos que organizar el interrogatorio en bloques temáticos. Generalmente la teoría del caso nuestra está en varios temas. Tenemos que organizarlos en bloques temáticos y cada uno de esos bloques temáticos tenemos que llevarlo de lo general a lo individual. Eso quiere decir, tenemos que aplicar un método inductivo en cada uno de esos bloques temáticos y llevarlos cronológicamente. Esto es algo muy importante para que el juez en su momento pueda entender bien todo lo que sucede, cómo sucedieron los hechos. Es importante llevarlo cronológicamente. También ayer leía que hacían muchas similitudes con películas. En este caso, la hacían como con un director de cine. Un director de cine hace su película de manera cronológica, pero hay unos que son muy innovadores, entonces va transcurriendo la película y resulta que aparecen escenas que sucedieron 10 años antes y no te lo advierten, y después que 15 años antes, si tú estás muy pendiente, tú quizás puedes entender la película, pero si no, puede ser que te equivoques, puede ser que el juez no entienda claramente lo que está tratando de decir el testigo. Por eso la idea es que se haga de manera cronológica. Si comenzó en el 2011 y finalizó en el 2018, bueno, comenzamos. Si sucedió en varios días, si fue un delito continuado, ¿sí? Tratar de hacerlo de manera cronológica. Estructura del interrogatorio. En primer lugar, la acreditación del testigo. Es tu testigo. Tú debes hacer todo lo posible para explicarle al juez, para que el juez entienda que esta es una persona que goza de credibilidad, que es una persona que tiene conocimiento sobre lo que está hablando. Si es un perito, si es un experto, pues tienes que explicarle de dónde viene su ciencia, de dónde vienen sus conocimientos. Eso es de suma importancia. Tienes que realizar al principio, iniciar con preguntas introductorias, luego con preguntas que pueden ser de transición, porque si tenemos varios bloques de temas, como lo hablábamos hace un momento, para pasar de un tema a otro, pues hay que realizar preguntas de transición, y para que se explaye en su narración principal, que como lo repito nuevamente, como es nuestro testigo
y nosotros debemos tener conocimiento de los hechos que él va a explicar, pues lo haga de una manera debida, con preguntas, que esto lo voy a decir dentro de un rato, la diferencia entre las preguntas que hay que hacer en el interrogatorio y contrainterrogatorio. En el interrogatorio son preguntas abiertas, son preguntas que pueden ser que inicien con quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Son preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cómo fueron los hechos? Es una pregunta muy amplia, pero si es nuestro testigo, si estamos haciendo el interrogatorio, a nosotros nos conviene que se explaye y diga todo lo que tiene conocimiento. Luego, terminar con un cierre o conclusión, con preguntas, de las cuales antes de ello tenemos que haber establecido todos los detalles necesarios mediante nuestras preguntas, para que el testigo diga todos los detalles necesarios para nosotros probar nuestra teoría del caso. El contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio ya no va a ser tan amplio como el interrogatorio. No se van a realizar preguntas abiertas, porque ya el testigo ha dado su declaración y ya el testigo ha contestado a las preguntas que le ha realizado en el interrogatorio nuestra contraparte. Por tanto, nosotros tenemos que realizar preguntas cerradas, preguntas que la respuesta sea sí o no. ¿Usted estaba el día tal en el lugar tal? ¿Sí o no? Para nosotros poder llevar el control del contrainterrogatorio. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? Lo primero que tenemos que analizar es, en vez ahora de hablar de las bondades, de tratar de que el juez entienda las bondades, de la credibilidad de nuestro testigo, aquí es lo contrario. Aquí nosotros tenemos que atacar la credibilidad del testigo. Por ejemplo, la imparcialidad. Tenemos que atacarlo por allí. Este testigo es parcial, este testigo le interesan las resultas del presente juicio, porque es un juicio por desacato de una decisión judicial, y este mismo testigo es contraparte de mi representado en otra. Por ejemplo, podemos atacar también el testimonio de este testigo. ¿Cómo lo podemos atacar? Resulta que, así como el doctor y yo que tenemos lentes, resulta que el testigo dice haber visto a 50 metros los hechos que se están ventilando en el juicio oral y público, pero resulta que él no tenía los lentes. O resulta que tiene problemas de audición y él dijo que oyó una detonación a no sé no sé cuántos kilómetros, no sé cuánto tiempo, sí, cuántos kilómetros, cuántos metros, cuánta distancia. Entonces, por allí podemos atacarlo, poniendo en duda, por supuesto, por la manera de percibir, de cómo tiene de percibir por sus sentidos el testigo. Igualmente, podemos poner en duda su memoria. Tratar de hacer una pregunta con lo cual el testigo diga que no se acuerda de algo. Con eso, después en las conclusiones, nosotros le podemos explicar al juez que así como no recordó eso, no puede recordar otra cosa, y ponemos en duda la memoria del testigo. También podemos atacar con circunstancias personales, claro, sin atacar en ningún momento la dignidad del testigo, la dignidad del ser humano. Como les hablaba, la falta de imparcialidad. Otra cosa es la improbabilidad de los hechos que afirman. Puede ser que esos hechos que está narrando el testigo, o que narró en su declaración y que posteriormente interrogó el Ministerio Público y nosotros estamos haciendo el contrainterrogatorio, no sean verosímiles.
Entonces podemos atacar esa improbabilidad de lo que afirma, evidenciar contradicciones entre las respuestas que le realizó al Ministerio Público y las respuestas que te está dando en el contrainterrogatorio. También podemos atacar la falta de conocimiento directo de los hechos. Por eso es muy importante que mediante las preguntas nosotros hayamos establecido los hechos, en qué momento se realizaron, el modo que se realizaron y en el lugar que se realizaron. Como les decía, preguntas cerradas y preguntas útiles y cortas. Sí, Las preguntas útiles porque yo tengo que saber qué es lo que va a responder el testigo. Yo tengo que saber que esa respuesta va a ser útil para mí, para mi teoría del caso o para rebatir la teoría del caso del Ministerio Público. Y cortas para que no enreden las cosas, porque con una pregunta larga quizás el testigo no va a responder lo que yo quiero que responda, o puede también realizar una respuesta muy larga que pueda perjudicar mi teoría del caso. Por eso les hablaba de las preguntas cerradas. Ahora vamos a hablar de las objeciones. Las objeciones son una herramienta muy importante que tenemos nosotros como litigantes en el juicio oral y público. Cuando el Ministerio Público o cuando la contraparte, en este caso, realiza una pregunta capciosa, una pregunta que puede inducir en error al testigo, nosotros podemos solicitar una objeción. Igualmente, cuando se realice una pregunta sugestiva es aquella que tiene la respuesta a esa pregunta ya implícita en la pregunta. Y como les decía hace un momento, quienes tienen que aportar los hechos son los testigos, no los tenemos que aportar nosotros como conductores en ese momento del interrogatorio o del contrainterrogatorio. Preguntas impertinentes. ¿Qué es una pregunta impertinente? Es una pregunta que no se relaciona ni directamente ni indirectamente con el objeto del juicio, con los hechos que se están ventilando en el juicio oral y público. Este interrogatorio y este contrainterrogatorio también debe ser dirigido, conducido sin ningún tipo de presiones indebidas y, como decíamos hace un momento, sin ofender la dignidad de las personas. Luego de evacuadas las pruebas, de realizado el interrogatorio, el contrainterrogatorio, pasamos a los alegatos de clausura o conclusiones. Los alegatos de apertura quizás son el momento más importante en el juicio oral y público. Los alegatos de clausura nosotros tenemos que haberlos empezado a construir desde el inicio del juicio. ¿Cómo los vamos a construir? Con todo lo que se ha evacuado durante el juicio. Más que todo con los contrainterrogatorios que nosotros hemos realizado, porque las preguntas claves para nuestra teoría del caso seguramente van a estar allí. O para desvirtuar la teoría del caso del Ministerio Público o para afianzar la nuestra. Los alegatos de clausura o las conclusiones se asemejan mucho a lo que es el íntegro de la sentencia del juez. Se realiza muy parecido. Nosotros tenemos que valorar cada uno de esos medios probatorios y ajustarlos a nuestra teoría del caso. Adminicularlos, cada uno de ellos. Y así, como hablábamos que en los alegatos de apertura no se debe hacer alegatos, no se debe argumentar sobre las pruebas. Aquí es lo contrario. Aquí el deber es que tenemos el deber de argumentar cada una de las pruebas que fueron evacuadas.
decirle al juez por qué no debe valorarlo, por ejemplo, aquel testigo que nosotros consideramos que le faltaba imparcialidad, por qué no se debe valorar ese testigo, porque tenía interés sobre el caso. Y así, uno por uno de todos esos órganos de prueba, debemos realizar la argumentación. Tanto los alegatos de apertura como los de alegatos de clausura y las conclusiones deben ser sucintos, dice el código. No debemos hacer una exposición larga, tediosa, que más bien podamos correr el riesgo de que el juez en un momento pierda la atención de lo que nosotros estamos haciendo. No podemos perder tiempo en las conclusiones con cosas superfluas, como dar las gracias, como dar las gracias por haber estado en el juicio tanto tiempo, por cosas que de verdad no es lo que nosotros necesitamos, que es explicarle al juez cómo cada una de esas pruebas están apoyando la teoría del caso nuestra. Y nosotros tenemos que seguir con aquel tema que hablábamos aquella etiqueta que hablábamos en los alegatos de apertura, que teníamos que ir machacando durante todo el juicio. Hay uno muy importante que quiero darles el ejemplo, que es del caso de O.J. Simpson, que es, en ese juicio se probó que los guantes que utilizó el sujeto activo en su momento, la persona que dio muerte a la mujer, no calzaban, no le quedaban a O.J. Simpson. Entonces, en los alegatos de apertura, de clausura, durante todo el juicio fueron hablando de los guantes, y en el alegato de clausura empezó a decir varias veces, a machacar el abogado, una frase que le decía en ese momento más que todo es a los jurados. Nosotros ya no tenemos participación ciudadana en el proceso penal venezolano, no tenemos ni escabinos ni jurados, pero en ese caso el abogado se dirigía a los jurados diciéndole que si no calzaban, que si no entraban los guantes, había que absolver. Pero la frase en inglés era una frase muy pegajosa que rimaba y bueno, fue absuelto O.J. Simpson en su momento por eso, porque esos guantes no le quedaban, eran unos guantes de una talla más pequeña de las manos de O.J. Simpson. Nosotros tenemos que tener esa frase, esa pegada, esa etiqueta que tenemos que recalcar en todo momento y más en los alegatos de apertura, de clausura. ¿Y qué tenemos nosotros que buscar? Lo mínimo que tenemos que buscar en un alegato de clausura, la duda razonable. Porque el juez debe, si condena al imputado o al acusado, tiene que ser más allá de toda duda razonable. Si él tiene una duda, no puede condenar. Entonces nosotros tenemos que sembrar esa duda en el juzgador, que es el principio que se llama in dubio pro reo. Bueno, finalizando ya este encuentro, ahora sí ya estamos llegando al tiempo. Finalizando ya este encuentro del día de hoy, les indico que la próxima unidad no va a ser por un encuentro ni síncrono ni asíncrono, que es la de los recursos, sino se va a enviar una actividad que será colgada el día de hoy en la plataforma con respecto a los recursos. Y pues este ya es nuestro último encuentro. Espero que pues la materia, pues como se ha facilitado, haya sido de su agrado y ustedes, por supuesto, hayan obtenido los conocimientos necesarios y las destrezas de litigación necesarias para el litigio. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, doctor Jesús. Gracias, profesor. Que esté muy bien.